Buenas amigos, la columna Reload recargada de RR Pupo 2026, la primera edición de la columna, aquí desde Shark, en Punta del Este, bien cerquita del Enjoy, bien cerquita del mar. ¿Qué más podemos pedir? Agradecimiento, como siempre, a los amigos José y Exe por esta oportunidad de estar hablando con ustedes, reflexionando, como siempre, de cuánto nos divide a los uruguayos el mundo. Y eso que tenemos la ventaja de estar lejos del mundo. Estamos lejos del corazón del mundo. Pero ya nos pasó. En los 60 también nos dividió la Guerra Fría. No pudimos escapar a la lógica de los bloques y los uruguayos todos tomamos partido. Nos dividimos aún cuando no entendíamos mucho lo que estaba pasando. Bueno, ahora nos pasa algo parecido, ¿no? Y es así que encontramos algunos contrasentidos en ver compatriotas en determinada calle protestando por la invasión a Venezuela y a 2 cuadras los venezolanos que viven en el Uruguay festejando porque lo estaban tomando como una ola de aliento a la recuperación de valores de un país que se perdió. En fin, menos cuando olfateamos que parte de la movida del Rubio del Norte, bueno, puede tener capaz que algún consenso dentro de las filas chavistas, o por lo menos eso es lo que está insinuándole al mundo. Entonces tenemos que ser muy cautos a la hora de reflexionar y tirar bolazos. Y menos cuando hablamos de Venezuela, pero por otro lado, en las últimas semanas, Toledo, en Canelones, está sin agua. Cuando en las últimas semanas hay hasta 6 uruguayos asesinados en las calles por día. Y nos parecemos a la República Oriental de Sinaloa del Sur. Entonces, lejos de estar hablando siempre de Venezuela, también tenemos que ocuparnos de nuestras cosas. Y mientras hablamos del derecho internacional público, como si todos supiéramos de qué estamos hablando, bueno, aparte de la capital se nos hunde en la basura y nadie la gestiona. Y el tipo encargado de la basura, un tal Herú, estaba en la Vía Blanca haciendo de rey mago. En fin, además aprovecharon las distracciones de fin de año y esto de Venezuela y la fiesta y Navidad y todo eso y los reyes para meternos un tarifazo. Vaya que, y además el FONASA choreo, además así lo denominamos con un amigo que mandamos un avioncito que ustedes habrán visto por ahí por las playas, pidiéndole a los ciudadanos, che, reaccionen, porque vienen por el dinero y los recursos de todos. Bueno, es más, por fin hemos visto a la gente de a pie y no a los partidos, convocar un apagón con bocinazos de protesta este 9 de enero a las 21 horas. Y vaya si nos sumaremos. Por fin hace alguien algo concreto para mostrar nuestro disgusto por el 8,5% de aumento de OCE, más del doble de la inflación, por las subas de UTE, por las subas de Antel, de la tarifa, por la ridícula rebaja, que es una tomada de pelo de 0,28 pesos del precio de la nafta, como sabemos que el barril en el mundo bajó un 15%. En fin, y lo del FONASA, por más que lo disfracen de una medida que solo afecta a 155.000 personas, como si fuera poca gente, no son casi 3 estadios centenarios, no deja de ser una forma de meterle la mano en el bolsillo a la gente, porque se amplía la cantidad de dinero por usuario en la base de cálculo que ellos hacen por un servicio que es de muy baja calidad de atención, que es de baja solidaridad porque apuesta, como ha apostado siempre y tras tantos años, a igualar para abajo, como todo lo del MPP. Y además con la garantía de tener al bachiller Daniel Olesker ahí manejándolo junto a... Y porque además nos molesta que en vez de tomar medidas de gestión, porque de alguna manera el pueblo los eligió para gestionar, podrían gestionar la salud pública y monitorear la salud privada, mejora no, pero es el gran negocio de los laboratorios, el gran negocio de las unidades de medicina altamente especializada y una cantidad de médicos que ganan sumas siderales de dinero con salarios de reyes, como aparte de eso, ya en ACE le dieron aumentos especiales muy por encima de la inflación a 47 profesionales, seguramente amigotes del tándem ese de Lustenberg y Danza, ¿no? Y en ese mar de contradicciones es que el FA y su gobierno, bueno, nos encuentran hoy hablando de Venezuela y de Trump y todas esas cosas. ¿Cómo se morfó esa materia el líder chino Mao Zedong cuando elaboró la teoría de las contradicciones para explicar, según lo que era su visión, lo que para él significaba el marxismo? Porque Mao decía que las contradicciones son el motor de cambio en las sociedades y distinguía entre las contradicciones
antagónicas y no antagónicas. Pero cuando hablaba de contradicciones se refería más a la lógica esa de tesis, esa dualidad hegeliana, y no tanto a las contradicciones en sí mismo, y nunca imaginó Mao Zedong, que elaboró la teoría de las contradicciones, que uno de los partidos marxistas que se creó después de mucho tiempo, o de origen marxista, como es el Frente Amplio, iba a terminar siendo un mar de contradicciones, pero no antagónicas, sino antagónicas, contradicciones propias, porque hablan de solidaridad y pobreza y sus dirigentes viven como reyes y gastan dinero ajeno como si no hubiera mañana. Hablan de derechos humanos y son los primeros en ser cómplices y aliados de un régimen que tortura, que reprime. Hablan de igualdad y crean decenas de instituciones, secretarías de género para consolidar justamente una desigualdad institucionalizada. En fin, podría estar toda la mañana hablando de contradicciones del Frente Amplio. O sea, Mao Zedong, cuando habló de contradicciones como motor de cambio, seguramente se refirió a otra cosa. Jamás imaginó que un partido de izquierda como el Frente Amplio iba a ser el rey de las contradicciones, iba a borrar con el codo todo lo que había escrito con la mano. Y hablando de Venezuela, Trump y del mundo, otras reflexiones para hacer. Bueno, ¿qué es lo que distingue a los países? El apego a la Constitución, es lo que define un Estado de Derecho, porque el mundo se divide en naciones y cada una tiene un orden jurídico, que es como un marco de actuación donde se establecen límites, derechos y obligaciones para los ciudadanos. Imaginemos que hay más o menos 200 naciones en el mundo. Bueno, solo el 10% de esas 200 naciones se puede decir que tiene una estricta consonancia entre la Constitución y el respeto real a los derechos y a las obligaciones de cada ciudadano. El 90% restante, la verdad, bueno, podemos registrar desde una gama de democracias imperfectas, democracias disfrazadas o democracias asistidas, hasta los más crueles regímenes totalitarios. Entonces, no obstante, todos los países, unos y otros, todos tienen una carta magna, todos tienen una constitución con textos ricos en conceptos como el de la libertad, la igualdad, la soberanía. Y la República Bolivariana de Venezuela no es una excepción. Desde 1999 tiene la última versión de una carta magna que a la hora de analizarlo desde el exterior, los acontecimientos políticos internos en ese país, debería ser parte de nuestro análisis, pero no lo hacemos. Solemos opinar sobre lo extranjero un poco con las ideas nuestras de lo que es la soberanía, la Constitución, las normas nuestras. Pero vayamos al artículo 5 de la Constitución venezolana, que las voy a leer, que dice más o menos así. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Este maravilloso texto rige desde hace 26 años y ha sido literalmente y vulgarmente pisoteado por los tiranos narcodictadores. El artículo 5 de la Constitución venezolana habla de soberanía, una soberanía que reside en el pueblo. Pero ese pueblo ha sido burlado una y otra vez en cada una de esas elecciones fraudulentas. Por tanto, la Constitución venezolana es letra muerta desde hace ya mucho tiempo, lo saben todos los millones de personas que viven en Venezuela, los millones de personas que no son venezolanos que viven en el mundo, y lo saben las 8 millones de personas que tuvieron que salir de ese país escapando de un régimen tirano y cruel. Por tanto, cuando el gobierno uruguayo se suma a una declaración conjunta de países con falsa moral, apelando al derecho internacional y al concepto de soberanía, lo primero que debería haber analizado es el grado asqueante de violación que ha hecho el dictador Maduro y sus secuaces de la propia constitución de su país. Si de normas internacionales hablamos y si de intervención en el extranjero hablamos, la verdad, el gobierno uruguayo y todos estos países no debió haber soslayado nunca la presencia de milicias cubanas respaldando la custodia del dictador que reprime a su pueblo, que encarcela a opositores, que conculca la libertad de expresión. Eso sí, hermano, que es injerencia extranjera. El gobierno uruguayo perdió una hermosa oportunidad de mantenerse
por fuera de esas ententes peligrosas en tiempos convulsivos de reacomodo geopolítico. Le alcanzaba con una declaración de preocupación por una transición democrática sana y alguna cosita más. Pero no, hizo una de más. El gobierno del mismo partido político que tenemos hoy, que hace 14 años su presidente llamó al genocida, así lo llamaban acá los frentistas, de George Bush, para que viniera a Uruguay a amedrentar a los entrerrianos que cortaban los puentes por una pastera contaminante. Ese mismo FA que envió un observador hace poco a la zona del Donbass, allá en Ucrania, legitimando un turbio plebiscito en favor de los rusos. Con una Ucrania invadida, el partido político que hoy nos gobierna redactó un comunicado que obvió todo respeto por el tema de la intervención extranjera en ese momento y que puso en igualdad de condiciones al invasor y al invadido hablando de cese de actos beligerantes. Señor, ese es el momento que tenía que usted haber condenado una invasión, condenado una intervención extranjera, y se cayó la boca. No se puede ser neutral ante la injusticia. En fin, ¿por qué Orsi no salió a condenar a Maduro cuando mandaron sicarios venezolanos a Chile a matar a Ronald Ojeda? Eso fue intervención en suelo extranjero. Falso, hipócritas. ¿Cuál es el deber del resto de los uruguayos entonces cuando, como yo, no nos sentimos representados por nuestro gobierno? ¿Festejar una operación militar de Estados Unidos en el extranjero? No, no. Puedo ser hipócrita con ustedes. ¿Cómo no voy a alegrar, no voy a celebrar con júbilo la alegría de tantos venezolanos en el mundo que por fin ven una ventana abierta de esperanza hacia una posible transición hacia la democracia? ¿Cómo apoyarles cuando ven que alguien por lo menos aplica algo de justicia con el responsable máximo de tortura, con el responsable narcodictador como fue Maduro y como es Maduro? Donde llevó a un país bañado de oro negro como petróleo a la más absoluta carestía, obligando a la gente a emigrar. ¿Trump invade por petróleo? Bueno, sí y no, hay varias teorías. La verdad, yo no lo quiero a Donald para yerno, en fin. Por alguna razón de equilibrio en el mundo, hoy los líderes mundiales de la derecha son símbolo tal vez de la desmesura, pero tal vez eso sea así, porque el mundo occidental no soporta más tanta podredumbre ideológica del socialismo siglo XXI, cansado de iraníes, chinos, rusos, y necesita a alguien radical para tratar de balancear algo que se viene desbalanceando hace tiempo. Y yo creo que eso es lo que está pasando en Venezuela. Señores, cuando condenes una invasión al extranjero como esta, lo que me tenés que decir, no quiero la fácil esa de que condeno la dictadura, pero también condeno la invasión, esa es la más fácil de todas. Lo que me tenés que decir es, ¿de qué otra forma ves vos que se puede salir de una tiranía como la de Maduro? El diálogo ya se agotó, las elecciones fueron fraudulentas. ¿Qué querés? ¿Que maten a la gente en la calle? ¿Esa es la forma que querés que se salga de la dictadura? No. Seamos honestos, pensemos en términos de realpolitik y veamos al mundo con ojos de realidad, con ojos maduros y no de Maduro. Amigos, nos volvemos a ver, a oír y escuchar la semana que viene.